¿Y tú todavía vas a la iglesia como si eso pagara la renta, mamá? Esas palabras se clavaron en mi pecho como astillas de vidrio roto. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo María del Carmen García Hernández. Tengo 69 años y vivo en Guadalajara, en una casa que heredé de mis padres en el barrio de Santa Tere. Una casa que ahora parece más una prisión, donde pago condena por el crimen de envejecer sin ser útil. Era martes por la tarde, cuando llegué empapada de la lluvia, cargando 2 bolsas del mercado San Juan de Dios que pagué con los pesos que gané, limpiando la casa de la señora Esperanza en Providencia. El agua me goteaba del rebozo negro que uso desde que enviudé, hace 15 años. Mis zapatos hacían ese ruido húmedo contra el piso de mosaico que yo misma había fregado esa mañana, antes de salir a buscar el pan y los frijoles para la comida. Alma, mi hija de 29 años, estaba recostada en el sofá de la sala, el mismo sofá que compré a plazos cuando ella tenía 12 años y necesitábamos muebles después de que su papá nos dejó. Tenía el celular pegado a la cara, hablando con alguien sobre sus problemas del trabajo, sus quejas, sus frustraciones, como siempre. Cuando me vio entrar, ni siquiera bajó el teléfono. Solo subió el volumen de su voz, como si mi presencia fuera una interferencia molesta en su conversación. Deja de rezar, mamá. Ya no estás en los años 50. A nadie le importa tu fe, me gritó mientras yo colgaba mi rebozo en el gancho junto a la puerta. Quise responderle. Quise decirle que esa fe fue lo único que me sostuvo cuando su padre nos abandonó con deudas y sin un peso en la casa, que fue lo que me mantuvo de pie mientras ella dormía en mi cama porque no teníamos dinero para comprarle una propia. Que esas oraciones que tanto le molestaban fueron las que pusieron comida en su plato cuando yo no sabía de dónde iba a salir el dinero para el día siguiente. Pero no dije nada. Solo apreté las bolsas contra mi pecho y fui directo a la cocina, sintiendo cómo las palabras se me quedaban atoradas en la garganta como espinas. La cocina olía a café frío y a los platos sucios que había dejado Eduardo, la pareja de Alma, después del desayuno. Eduardo tiene 32 años, trabaja en una oficina de seguros del centro, y desde que llegó a mi casa hace 2 años, me mira como si yo fuera un mueble viejo que alguien debería tirar a la basura. Mientras guardaba los jitomates y las cebollas en la alacena, escuché sus voces desde la sala. Hablaban en susurros, pero las paredes de esta casa son delgadas, y después de vivir aquí toda mi vida, conozco cada sonido que rebota entre estos muros. Ya deberías internarla en algún lado, Alma. Ya estorba, dijo Eduardo con esa voz seca, que usa cuando habla de mí, como si fuera un problema que hay que resolver. Esperé. Esperé a que mi hija dijera algo. Esperé a que me defendiera, aunque fuera un poquito. Esperé a que recordara todas las veces que me desvelé cuando tenía fiebre, todas las veces que vendí mis cosas para que pudiera seguir estudiando, todas las veces que compartí mi último taco con ella cuando no había más comida en la casa. Pero Alma no dijo nada. Solo cambió de tema y empezó a hablar de una serie que estaba viendo en Netflix. Ese silencio dolió más que cualquier golpe, más que las palabras crueles de Eduardo, más que los años de trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche para mantener esta casa en pie. Me senté en la única silla de la cocina que no está rota y abrí la Biblia que siempre cargo en mi bolsa del mandado. Las páginas estaban gastadas, marcadas con mis lágrimas y mis oraciones. De tantos años, busqué el Salmo 27, el que siempre leo cuando siento que el mundo se me viene encima. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es el refugio de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Pero esa tarde, las palabras se sentían vacías, como si Dios también hubiera decidido que ya no valía la pena escucharme. Desde mi lugar en la cocina, podía ver el altar que tengo en el rincón de la sala, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús que me regaló mi mamá antes de morir, rodeada de velitas que prendo cada noche cuando rezo el rosario. Alma siempre se queja de que lleno la casa de humo con mis velas, pero es lo único que me da paz en esta casa que ya no se siente como hogar. Esa noche, mientras preparaba los frijoles para la cena, recordé cuando Alma era pequeña y se sentaba, en esta misma cocina, a hacer su tarea mientras yo cocinaba. Me preguntaba sobre todo, ¿por qué llovía? ¿Por qué las flores eran de colores? ¿Por qué su papá se había ido? Y yo siempre le decía que Dios tenía un plan para todo, que había que tener fe. Ahora, 25 años después, esa misma niña que confiaba en mis palabras me ve como un estorbo. ¿En qué momento perdí a mi hija? ¿En qué momento me convertí en la extraña de mi propia casa?
No era la primera vez que me tragaba las humillaciones como si fueran parte de mi desayuno diario. Durante años, me volví experta en hacer invisible mi dolor, en sonreír cuando me dolía el alma, en dar gracias por las migajas de cariño que me aventaban de vez en cuando. Mientras lavaba los trastes esa noche, con las manos arrugadas metidas en el agua, jabonosa, mi mente viajó a todos esos momentos donde di todo de mí sin pedir nada a cambio. Como cuando Alma tenía 17 años y quería entrar a estudiar idiomas en una escuela privada del centro. El costo era imposible para mi bolsillo, pero vendí mi único anillo de oro, el que me había regalado mi madre el día de mi boda, y empeñé la televisión vieja para completar la inscripción. Gracias, Ma, me había dicho Alma ese día, abrazándome fuerte. Te prometo que valdrá la pena. Recuerdo que esa noche me hinqué frente al Sagrado Corazón y le dije a Jesús: Señor, si este sacrificio sirve para que mi hija tenga un futuro mejor, que se haga tu voluntad. Mis lágrimas caían sobre el rosario mientras rezaba, pero eran lágrimas de esperanza, no de tristeza. ¿Cuántas veces repetí esa oración a lo largo de los años? Cuando Eduardo llegó a la casa por primera vez, yo estaba limpiando vidrios en una oficina en Plaza del Sol hasta las 11 de la noche para apagar la luz que estaba por cortarse. Llegué a casa y los encontré cenando los tamales que había dejado preparados desde la mañana. Alma me presentó a Eduardo como mi novio, pero él ni siquiera se paró de la mesa para saludarme. Solo levantó la mano y siguió comiendo. Esa misma semana, Eduardo empezó a quedarse a dormir. Alma me pidió si podía quedarse solo unos días, mientras encontraba departamento. Los días se volvieron meses, y los meses se volvieron 2 años. Nunca pagó un peso de renta, nunca compró ni un kilo de tortillas, pero siempre tenía opiniones sobre cómo debía manejar mi casa. Tu mamá deja muy caliente el café, le decía a Alma. Tu mamá pone mucha sal a la comida. Tu mamá ve telenovelas muy fuerte. Como si mi propia casa no fuera mía. Pero yo me callaba. Siempre me callaba. Porque Alma parecía feliz. Y después de verla sufrir tanto cuando su papá nos abandonó, yo no quería ser la razón de otra tristeza en su vida. Los domingos, cuando iba a misa en la parroquia de San Judas Tadeo, me sentaba en la misma banca de siempre, la tercera del lado derecho, cerca del altar de la Virgen de Guadalupe. Ahí, durante la oración de los fieles, pedía siempre lo mismo: Señor, que mi hija sea feliz, que encuentre su camino, que no le falte nada. Nunca pedía nada para mí. Nunca. El padre Martínez, que lleva 15 años conociendo mi historia, a veces me preguntaba después de misa: ¿Cómo está, doña Carmen? ¿Cómo van las cosas en casa? Y yo siempre respondía: Bien, padre, Dios es bueno. Mentía. Pero mentía porque no quería quejarme, porque me habían enseñado que las madres cristianas cargan su cruz en silencio, que el sufrimiento nos acerca más a Cristo, que los sacrificios por los hijos son bendiciones disfrazadas. Una madrugada de enero, me desperté con un dolor terrible en el pecho. Sentía como si me estuvieran apretando el corazón con un puño. Sudaba frío y no podía respirar bien. Toqué la puerta del cuarto de Alma, temblando. Hija, creo que me siento mal, le susurré. Alma abrió la puerta a medias, con los ojos hinchados de sueño. ¿Qué pasó ahora, ma? Me duele mucho el pecho. No puedo respirar. Eduardo se asomó por detrás de ella, molesto por haber sido despertado. Seguro son nervios. Tómate un té y ya. Pero, mamá, son las 3 de la mañana. Mañana tengo junta temprano. Si te sigues sintiendo mal mañana, vamos al doctor. Cerraron la puerta. Me fui a la cocina y me preparé un té de manzanilla con manos temblorosas. Me senté en la mesa y abrí mi Biblia en los Salmos. Leí el Salmo 88. Señor, Dios de mi salvación, día y noche clamo ante ti, porque mi alma está hastiada de males y mi vida se acerca al sepulcro. Esa noche entendí que podía morirme sola en esa cocina y tal vez nadie se daría cuenta hasta el día siguiente. El dolor se me quitó después de 2 horas de oración, pero algo dentro de mí se quebró esa madrugada. Algo que no sabía cómo reparar. Al día siguiente, Alma ni siquiera preguntó cómo había amanecido. Los meses siguientes fueron una pendiente hacia abajo. Eduardo empezó a tratarme como si fuera invisible. Entraba a la casa y ni me saludaba. Alma cada vez me hablaba menos, siempre ocupada con su teléfono o con planes que no me incluían. Cuando cumplí 69 años el mes pasado, esperé todo el día que me felicitaran. Preparé mole para la comida, el mismo mole que a Alma le encantaba cuando era niña. Puse la mesa bonita, con la vajilla buena que solo uso en ocasiones especiales. Alma llegó del trabajo a las 8 de la noche. ¿Y esto?, preguntó viendo la mesa puesta. Es mi cumpleaños, hija.
Se quedó callada por unos segundos, como si estuviera tratando de recordar. ¡Ay, ma! Se me olvidó completamente. He tenido tanto trabajo. Eduardo ni siquiera fingió sorpresa. Solo se sirvió mole y se fue a ver televisión. Esa noche, mientras recogía los platos que nadie más había tocado, lloré por primera vez en meses. Lloré mientras lavaba la vajilla buena que había sacado con tanta ilusión. Lloré mientras guardaba el mole que nadie había querido comer. Y por primera vez en mi vida, cuando me hinqué a rezar el rosario antes de dormir, le pregunté a Dios, ¿por qué me tienes aquí, Señor? ¿Para qué sirvo? ¿Estás ahí arriba? ¿O también me olvidaste? El silencio que siguió a esa oración fue el más largo de mi vida. Las semanas que siguieron a mi cumpleaños olvidado fueron como vivir en una casa llena de fantasmas. Yo era el fantasma principal, por supuesto. Me movía por mi propia casa como si no tuviera derecho a estar ahí, pidiendo permiso con la mirada para usar mi propia cocina, disculpándome por existir. Eduardo había empezado a reorganizar mis cosas, sin preguntarme. Un día llegué de limpiar la casa de la señora Esperanza y encontré que había movido todas mis plantas del patio al rincón más oscuro. Estorbaban el paso, me dijo cuando le pregunté, sin levantar la vista del periódico. Mis geranios, rojos que había cuidado durante 10 años, empezaron a morir en esa esquina sin sol. Los regaba todos los días, les hablaba bajito como siempre hacía, pero era inútil. Sin luz, todo se marchita. Como yo. Alma ya no me incluía en sus conversaciones. Cuando llegaban sus amigas a visitarla, me presentaba como mi mamá y punto, como si fuera un mueble que estuviera ahí por casualidad. Ellas me saludaban por cortesía, pero enseguida se encerraban en la sala a hablar de sus cosas, mientras yo me refugiaba en la cocina. Un sábado por la mañana, mientras barría el patio, escuché a una de sus amigas preguntarle, ¿y tu mamá no te ayuda con los gastos de la casa? Alma se rió. Con lo poco que gana limpiando, apenas le alcanza para sus medicinas. Mentira. Yo aportaba más de la mitad de los gastos de la casa con mi trabajo, pero decirlo así las hacía sonar como si me estuvieran haciendo un favor. Al dejarme vivir en mi propia casa, los domingos se volvieron mi único refugio. Me levantaba temprano, me ponía mi vestido azul marino que guardo para las ocasiones especiales, y caminaba las 6 cuadras hasta la parroquia de San Judas Tadeo. El camino me daba tiempo para hablar con Dios, para contarle cosas que no podía decirle a nadie más. Señor, le decía mientras pasaba por la tortillería de doña Lupita, no entiendo qué está pasando. ¿Por qué mi hija me ve como una carga? ¿Qué hice mal? En la iglesia me sentaba en mi banca de siempre, pero ya no encontraba la paz de antes. Durante la misa, mientras el padre Martínez hablaba del amor de Dios, yo pensaba, si Dios me ama tanto, ¿por qué permite que mi propia hija me trate así? Después de misa, las otras señoras se quedaban platicando en el atrio. Doña Rosario, doña Elena, doña Socorro. Todas tenían historias que contar sobre sus nietos, sobre las visitas de sus hijos, sobre los planes familiares para las fiestas. Yo me quedaba callada. ¿Qué podía decir? ¿Que mi hija me ignoraba? ¿Que vivía como arrimada en mi propia casa? ¿Y cómo está Alma, doña Carmen? Me preguntaba doña Rosario cada domingo. Bien, bien. Trabajando mucho, respondía yo forzando una sonrisa. Qué bueno. Los hijos de ahora son muy trabajadores. Si supiera que mi hija trabajaba tanto que no tenía tiempo ni para preguntarme si había comido. Una tarde de marzo, mientras estaba preparando agua de Jamaica en la cocina, se me resbaló el vaso de vidrio de las manos. Se hizo pedazos contra el piso de mosaico con un ruido que me atravesó el corazón. Era el vaso que usaba desde hace 20 años, el único que me quedaba del juego que me regaló mi comadre Rosa cuando me casé. Me hinqué a recoger los pedazos, tratando de no llorar, pero cuando vi los fragmentos de vidrio en mis manos arrugadas, algo se rompió dentro de mí también. No era solo un vaso. Era la última conexión con tiempos mejores, con momentos cuando alguien pensaba en mí lo suficiente como para regalarme algo bonito. ¿Qué fue ese ruido? Gritó Eduardo desde la sala. Se me cayó un vaso. Respondí con la voz quebrada. Ten más cuidado. Ya tienes edad para andar quebrando cosas. Alma no preguntó si me había lastimado. No vino a ayudarme. Solo subió el volumen de la televisión. Esa noche, sentada en mi cama, abrí mi Biblia en el libro de Job. Leí sobre sus sufrimientos, sobre cómo perdió todo pero no perdió la fe. Pero yo no era Job. Yo era solo una vieja cansada que ya no sabía para qué servía. ¿Hasta cuándo? Señor, susurré en la oscuridad. ¿Hasta cuándo voy a ser invisible? Los días se volvieron más pesados. Eduardo empezó a hacer comentarios sobre el gasto de luz, como si yo fuera la culpable de que la cuenta llegara alta. Tu mamá deja prendidas muchas luces.
le decía a Alma, como si una lamparita de mi cuarto fuera a quebrar el banco. Dejé de encender la luz de mi cuarto por las noches. Leía la Biblia con una velita, la misma que prendía para mis oraciones. A veces me quedaba dormida con el rosario en las manos, soñando con tiempos cuando alguien me esperaba despierto, cuando alguien se preocupaba si llegaba tarde. Una mañana, de abril, desperté con la certeza de que algo iba a cambiar. No sabía qué, pero sentía una opresión en el pecho diferente a la de siempre, como cuando va a llover y el aire se pone pesado. Me levanté, me persigné como todas las mañanas, y me fui a la cocina a preparar café. Alma ya se había ido al trabajo sin despedirse, como siempre. Eduardo seguía dormido porque entraba tarde los miércoles. Mientras esperaba que hirviera el agua, me paré frente al espejo pequeño que tengo colgado junto a la estufa. Me vi la cara arrugada, los ojos cansados, el pelo canoso que ya no me molestaba en arreglar bien porque nadie lo notaba de todas formas. ¿Qué te pasó, Carmen?, me pregunté al reflejo. ¿Cuándo te volviste tan pequeña? La mujer de la espejo no me respondió. Solo me miró con la misma tristeza que yo llevaba cargando desde hacía meses. Ese día decidí hacer algo que no había hecho en años. Me arreglé bonita para salir. Me puse mi vestido de flores, el que usaba cuando iba a fiestas. Me pinté los labios con el lipstick viejo que tenía guardado en el cajón. Me peiné el cabello hacia atrás y me puse los aretes de perla que me regaló mi mamá. Salí a caminar por el centro de Guadalajara sin rumbo fijo. Pasé por la catedral, me senté en la plaza de armas a ver pasar la gente, familias completas caminando juntas, niños corriendo entre las palomas, parejas de viejitos tomados de la mano. Yo estaba sola, pero por primera vez en meses no me sentía invisible. Al atardecer, cuando regresé a casa, Alma estaba en la sala viendo su celular. ¿Dónde andabas?, me preguntó sin levantar la vista. Salí a caminar. ¿A caminar? ¿Para qué? Para recordar que todavía existo, pensé. Pero no lo dije. Esa noche, mientras rezaba el rosario, ya no le pedí a Dios que las cosas cambiaran. Le pedí que me diera fuerzas para cambiarlas yo. Lo que no sabían Alma ni Eduardo es que durante esos paseos por el centro, yo había empezado a descubrir algo que había perdido hace mucho tiempo. Mi propia voz. No la voz que usaba para pedir perdón por existir, sino la voz que había usado cuando era joven, cuando defendía a Alma de los niños que se burlaban de ella en la escuela, cuando enfrenté al patrón que no me quería pagar mis días trabajados. Cambio empezó en cosas pequeñas. Un jueves por la mañana, Eduardo se levantó buscando su camisa azul, la que siempre me pedía que le planchara para sus juntas importantes. «Carmen, ¿dónde está mi camisa azul?», me gritó desde el cuarto. Yo estaba tomando café en la cocina, leyendo mi Biblia en voz baja como hacía todas las mañanas. Por primera vez en 2 años no salté corriendo a resolver su problema. «No sé», le respondí sin levantar la vista de las escrituras. Se asomó a la cocina con el ceño fruncido. «¿Cómo que no sabes? Tú eres la que lava la ropa en esta casa. Lavé tu ropa el domingo pasado. Si no la cuidaste, no es mi problema». Eduardo se me quedó viendo como si le hubiera hablado en chino. Alma también levantó la cabeza de su teléfono, sorprendida. «¿Qué te pasa, ma? ¿Por qué le contestas así?», me preguntó Alma con un tono que mezclaba confusión con molestia. «No, le estoy contestando mal. Solo le estoy diciendo la verdad». Eduardo resopló y se fue del cuarto murmurando algo sobre viejas locas. Alma me siguió mirando, como si tratara de resolver un acertijo. Esa tarde, cuando llegué del trabajo en casa de la señora Esperanza, encontré a Alma esperándome en la sala con esa cara seria que ponía cuando era niña y había hecho algo malo. «Siéntate, ma. Tenemos que hablar». Me senté en la orilla del sofá, con mi bolsa del mandado todavía en las manos. Durante años, esas palabras habían sido el preámbulo de regaños o de peticiones que yo no podía negarle. Eduardo me contó lo que pasó en la mañana. «Dice que estás muy grosera últimamente». «¿Grosera por no plancharle su camisa?». «No, es solo eso, ma. Ayer no le hiciste de comer. Antier le dijiste que él podía lavar sus trastes. ¿Qué te está pasando?». Me quedé callada por un momento, sintiendo cómo las palabras se me acomodaban en la garganta como soldados antes de una batalla. «¿Sabes qué me está pasando, Alma? Que me cansé». ¿Cansada de qué? De ser la sirvienta de esta casa. De trabajar todo el día afuera y llegar a trabajar adentro también. De que me traten como si no valiera nada. Alma se acomodó en el sofá, incómoda. «Nadie te trata mal, ma. Exageras». «¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy? No cómo van las cosas. No si necesito algo. ¿Cómo estoy yo, Carmen, tu mamá?». Se quedó callada.
¿Cuándo fue la última vez que cenamos juntas y hablamos? ¿Cuándo fue la última vez que Eduardo me saludó cuando llega a mi casa? Ma, estás siendo dramática. Eduardo es tímido, ya sabes cómo es. ¿Tímido? Alma lleva 2 años viviendo aquí. 2 años comiendo mi comida, durmiendo bajo mi techo, usando mi luz, mi agua, mi gas, y yo soy la invisible. La cara de Alma empezó a cambiar. Vi un destello de la niña que solía pedirme perdón cuando rompía algo, pero se endureció rápidamente. ¿Sabes qué, Ma? Tal vez tienes razón. Tal vez Eduardo y yo deberíamos buscar otro lugar donde vivir, para que puedas tener tu espacio. Esas palabras me pegaron como una bofetada fría. No porque me doliera que se fueran, sino porque me dolía que lo usara como amenaza. Como si mi necesidad de respeto fuera un capricho que ella podía castigar quitándome su presencia. Hazlo si eso es lo que quieres, le dije, sorprendiéndome de la firmeza en mi propia voz. ¿En serio me estás corriendo? No te estoy corriendo. Te estoy diciendo que hagas lo que creas correcto. Pero si te quedas, las cosas van a ser diferentes. Alma se levantó del sofá, furiosa. No puedo creer que estés siendo tan egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Todo lo que han hecho por mí? ¿Cómo qué, Alma? Te damos compañía. No estás sola. Estoy más sola contigo aquí que cuando estoy en esta casa sin nadie. Esa noche, Eduardo llegó del trabajo con una actitud diferente. Entró a la casa y por primera vez en 2 años me miró directo a los ojos. Alma me contó de su conversación. Creo que hay un malentendido. No hay ningún malentendido, Eduardo. Mira, Carmen, yo sé que a veces puedo parecer distante, pero es que no sabía cómo acercarme a ti. Alma siempre me decía que eras muy reservada. Mentira. Y los dos lo sabíamos. Eduardo, durante 2 años me has tratado como si fuera parte de los muebles. Nunca me has preguntado cómo estoy. Nunca me has dado las gracias por nada. Nunca me has ayudado con nada en esta casa. ¿Y ahora quieres que crea que es porque eres tímido? Se rascó la cabeza, nervioso. Bueno, tal vez tienes razón. Tal vez no he sido el mejor invitado. No eres mi invitado, Eduardo. Los invitados se van después de unos días. Alma bajó las escaleras en ese momento, claramente habiendo escuchado nuestra conversación desde arriba. ¿Saben qué? Dijo con voz cortante. Creo que Ma tiene razón. Necesitamos nuestro propio espacio. Eduardo, mañana empezamos a buscar departamento. Alma, empezó Eduardo. No, en serio. Si mi mamá no nos quiere aquí, ¿para qué vamos a estar donde no somos bienvenidos? Era la manipulación emocional de siempre. Convertir mi necesidad de respeto en algo malo, en una falta de amor de mi parte. Pero esta vez no funcionó. Está bien, les dije. Si esa es su decisión, la respeto. Alma me miró como si no me reconociera. ¿En serio no te importa que nos vayamos? Me importa que mi hija sea feliz. Si creen que van a ser más felices en otro lado, entonces váyanse con mi bendición. ¿Y no te vas a quedar sola? Alma, ya estoy sola. Esa noche, después de que se encerraron en su cuarto a hablar en susurros, me senté en mi cama con mi rosario en las manos, pero no recé inmediatamente. Primero me quedé viendo por la ventana hacia el patio, donde mis geranios seguían muriendo en la esquina oscura. Señor, susurré finalmente, no sé si estoy haciendo lo correcto. No sé si una madre cristiana debe poner límites así, pero ya no puedo seguir viviendo como si no valiera nada. Por primera vez en meses, sentí una paz extraña, como si Dios me estuviera diciendo que está bien cuidar el templo que Él me dio, mi propio corazón. 3 días después, mientras tomaba café en la mañana, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Doña María del Carmen García? Preguntó una voz de mujer joven. Sí, soy yo. Habla Sofía Guerrero, del Hotel Fiesta Americana. ¿Su hija es Alma García? El corazón se me aceleró. Sí. ¿Pasó? ¿Algo? No se preocupe. Al contrario. Queremos invitarla a usted también a un evento que tenemos esta tarde. Su hija va a estar traduciendo para unos huéspedes internacionales muy importantes, y nos gustaría que usted estuviera presente. ¿Yo? ¿Por qué? Porque queremos conocer a la mujer que crió a alguien tan extraordinaria. Colgué el teléfono con las manos temblando. ¿Alma traduciendo para huéspedes internacionales? ¿En el hotel más elegante de Guadalajara? Mi hija, que apenas tenía trabajo estable en una oficina pequeña del centro, que siempre se quejaba de que no la valoraban, que llegaba a casa frustrada porque nadie reconocía sus capacidades. ¿De qué me había perdido? Llegué al Fiesta Americana esa tarde vestida con mi mejor ropa, el vestido azul marino que uso para bodas y bautizos.
los zapatos negros que me aprietan pero que son los únicos elegantes que tengo, y el collar de perlas que me regaló mi comadre Rosa hace años. Me sentía fuera de lugar entre tanto lujo, pero la recepcionista me sonrió cálidamente cuando dije mi nombre. Doña Carmen, qué gusto conocerla. Soy Sofía, la que le habló. Su hija está en el salón Tepeyac con los invitados. Venga, la acompaño. Mientras caminábamos por pasillos alfombrados con mármol y espejos dorados, Sofía me platicaba cosas que yo no entendía. Su hija nos salvó de un problema enorme hoy. Teníamos huéspedes japoneses, franceses y árabes que necesitaban resolver un asunto urgente de negocios, pero nuestro traductor oficial se enfermó y no encontrábamos a nadie que hablara todos esos idiomas. ¿Alma habla japonés?, pregunté, confundida. Y árabe, y francés, y alemán. Doña Carmen, su hija es un genio. Nosotros no teníamos idea. Cuando llegamos al salón, vi algo que jamás olvidaré. Alma estaba sentada en una mesa redonda, rodeada de hombres y mujeres en trajes costosos, hablando en lo que sonaba como 3 idiomas diferentes al mismo tiempo. Escuchaba algo en francés, respondía en árabe, y luego le explicaba en español a un señor mexicano lo que acababa de pasar. Mi hija, mi Alma, la misma que en casa me trataba como si fuera invisible. Ahí estaba brillando como nunca la había visto. Un señor japonés con lentes dorados le preguntó algo en su idioma, y ella le respondió fluidamente. Luego se dirigió a una mujer francesa y le tradujo lo mismo. Después, un hombre árabe con túnica blanca asintió satisfecho cuando Alma le explicó los detalles del contrato que estaban revisando. ¿Cómo aprendió todo eso?, le susurré a Sofía. Eso mismo le preguntamos nosotros. Dice que usted le enseñó. ¿Yo? Que cuando era niña usted la llevaba a la biblioteca de la parroquia mientras limpiaba, y ahí ella escuchaba casetes de idiomas que los sacerdotes tenían para sus misiones. Que usted siempre le decía que escuchara y aprendiera todo lo que pudiera. Mi corazón se detuvo. Recordé esas tardes en la parroquia de San Judas Tadeo, cuando Alma tenía 8, 9, 10 años. Yo limpiaba la sacristía y las oficinas mientras ella se quedaba en la pequeña biblioteca que tenía el padre Martínez. Ahí había libros en latín, casetes de idiomas que los misioneros dejaban, diccionarios viejos de francés e italiano. Alma se sentaba en el suelo y ponía los casetes en una grabadora vieja. Yo pensaba que solo estaba jugando, manteniéndose ocupada mientras yo trabajaba. Nunca imaginé que estaba absorbiendo cada palabra como una esponja. Mire, me dijo Sofía señalando hacia la mesa. Su hija no solo está traduciendo, está salvando el negocio más importante que ha tenido este hotel en años. Vi cómo Alma explicaba algo complejo, usando sus manos para gesticular igual que yo cuando le contaba cuentos cuando era pequeña. Vi cómo los empresarios la escuchaban con respeto, con admiración incluso. Vi a mi hija ser la persona más importante en esa sala. De repente, Alma me vio desde la mesa. Sus ojos se abrieron grandes de sorpresa, y por un momento vi algo que hacía años no veía en su cara. Orgullo. No vergüenza de que su mamá la vieja estuviera ahí. Orgullo. Se levantó de la mesa, les dijo algo a los señores en sus respectivos idiomas y caminó hacia mí. Ma, ¿qué haces aquí? Me invitaron. Para conocer a la mujer que crió. A alguien tan extraordinaria. Repetí las palabras de Sofía. Por primera vez en años, vi lágrimas en los ojos de Alma, pero no de tristeza, de algo que no sabía cómo interpretar. Ma, ¿te acuerdas cuando me llevabas a la biblioteca de la iglesia? Sí, mija. ¿Te acuerdas que siempre me decías, Alma, aprende todo lo que puedas? ¿El conocimiento es lo único que nadie te puede quitar? Asentí, porque sí lo recordaba. Se lo decía mientras trapeaba los pasillos de la parroquia, mientras ella jugaba con esos casetes viejos. Toda mi vida pensé que solo eran palabras que me decías para mantenerme callada, pero hoy me di cuenta de que me diste el regalo más grande que una madre puede darle a una hija. ¿Cuál? La curiosidad, las ganas de aprender, la paciencia para escuchar. Un señor francés se acercó a nosotras y le dijo algo a Alma en su idioma. Ella le respondió, y luego me tradujo. Dice que quiere felicitarte porque criaste a una hija extraordinaria, que en Francia las madres como tú son consideradas tesoros nacionales. Tesoro nacional. Yo, que me sentía como un estorbo en mi propia casa. La reunión terminó 2 horas después con aplausos y apretones de manos. Los empresarios se despidieron de Alma como si fuera una vieja amiga, y varios le dieron sus tarjetas de presentación. El gerente del hotel, un señor elegante con bigote canoso, se acercó a nosotras. Señora García, me dijo, quiero ofrecerle algo a su hija, pero primero necesito su permiso. ¿Mi permiso?
Queremos que Alma sea nuestra traductora oficial para todos los eventos internacionales del hotel. Es un trabajo de 1.700 y tiempo completo, con un salario excelente, y viajes a otros países cuando sea necesario. Pero sé que las familias mexicanas son muy unidas, y no quiero separarla de usted si eso la va a hacer infeliz. Miré a Alma. Su cara estaba llena de esperanza, pero también de miedo. Miedo de que yo dijera que no. Miedo de que mi necesidad de tenerla cerca fuera más fuerte que su necesidad de volar. ¿Es eso lo que quieres, mija?, le pregunté. Sí, ma. Pero solo si tú estás bien. Con eso. En ese momento entendí algo que me tardé 69 años en aprender. Amar a alguien no significa tenerlo cerca. Significa querer que sea feliz, aunque esa felicidad no te incluya. Acepta el trabajo, le dije. ¿Segura? Mija, yo no te enseñé idiomas para que te quedaras callada. Te enseñé a escuchar para que pudieras hablarle al mundo. Esa noche, cuando llegamos a casa, Eduardo ya había empacado sus cosas. Los había metido en maletas y cajas, listo para irse en cuanto Alma decidiera buscar departamento. Pero algo había cambiado en la cara de mi hija. Algo que no había visto desde que era niña y me contaba sus sueños de conocer otros países. Eduardo, le dijo, desempaca tus cosas. ¿Por qué? ¿Ya no nos vamos? Nos vamos. Pero no porque mi mamá nos esté corriendo. Nos vamos porque yo conseguí el trabajo de mi vida, y tú y yo vamos a empezar una nueva etapa. Juntos, sin depender de nadie más. Eduardo la miró confundido, pero yo entendí perfectamente. Alma había recuperado algo que había perdido, su dignidad, y con ella, el respeto hacia la mujer que la había criado para tener alas. Ma, me dijo esa noche mientras tomábamos té en la cocina, quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Por tratarte como si fueras invisible, por no valorar todo lo que hiciste por mí, por permitir que Eduardo te faltara al respeto en tu propia casa. Mija, no, ma, déjame hablar. Hoy me di cuenta de que yo no soy nadie sin ti, que todo lo que soy, todo lo que puedo hacer, viene de las tardes que pasé sentada en esa biblioteca mientras tú trabajabas. Viene de tu ejemplo de nunca rendirte, de siempre buscar maneras de salir adelante. Por primera vez en meses, mi hija me abrazó. Un abrazo real, de esos que llegan al alma. Te amo, ma. Y siento mucho haber tardado tanto en recordarlo. Esa noche, cuando me hinqué a rezar el rosario, ya no le pedí a Dios que cambiara las cosas. Le di gracias por haberme dado la fuerza para cambiarlas yo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que Él me estaba escuchando. 3 semanas después, cuando Alma ya había empezado a trabajar en el hotel, y Eduardo había aceptado a regañadientes que su novia ahora ganaba más dinero que él, recibí una visita que no esperaba. Era domingo por la tarde. Yo acababa de regresar de misa, donde el padre Martínez había hablado sobre el perdón y la reconciliación familiar. Me había quedado después del servicio para encender una veladora por Alma, pidiendo que su nuevo trabajo la hiciera feliz y que nuestra relación siguiera sanando. Cuando llegué a casa, encontré 3 carros estacionados afuera. El de Alma, el de Eduardo, y uno que no reconocía. Desde la banqueta pude escuchar voces alteradas que venían de adentro. Entré por la puerta principal y me encontré con una escena que parecía sacada de una telenovela. En mi sala estaban Alma y Eduardo, pero también estaban Patricia y Roberto, los hermanos de Eduardo que nunca antes habían pisado mi casa. Y en el sillón principal, como si fuera la reina de mi propia sala, estaba doña Esperanza, la mamá de Eduardo. Todos se callaron cuando me vieron entrar. «Buenas tardes», dije, colgando mi rebozo en el gancho de siempre. Doña Esperanza me miró de arriba abajo con esos ojos pequeños y calculadores que ya me habían juzgado antes de conocerme. Era una mujer de mi edad, pero que se vestía y se comportaba como si fuera de la alta sociedad, aunque sabía perfectamente que vivía en una casa de Infonavit en Tlaquepaque. «Señora Carmen», me dijo con una sonrisa falsa. «Qué bueno que llegó. Necesitamos hablar». «¿Hablar de qué?». Eduardo se aclaró la garganta nerviosamente. «Ma Carmen, es que... bueno, mi familia quiere conocerla mejor». «Mentira. Y todos lo sabíamos». «Mire, doña Carmen», intervino Patricia, la hermana mayor de Eduardo, una mujer flaca y amargada que trabajaba en una tienda de ropa en el centro. «Nosotros sabemos que Alma ahora tiene un trabajo muy bueno, y nos da mucho gusto por ella. Pero», continuó Roberto, el hermano menor que siempre olía a cerveza, y que nunca había trabajado más de 6 meses seguidos en el mismo lugar, «creemos que sería muy injusto que Eduardo siguiera viviendo aquí sin pagar renta». Ahí estaba. El verdadero motivo de la visita familiar. «Eduardo nunca ha pagado renta aquí», dije con calma, sentándome en la única silla que quedaba libre. «Exactamente»,
saltó doña Esperanza. Y eso no está bien. Pero ahora que Alma gana bien, creemos que sería justo que usted les cobrara una renta simbólica por el cuarto. ¿Una renta simbólica? 5,000 pesos al mes estaría bien, dijo Patricia como si me estuviera haciendo un favor. Me quedé callada por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Estas personas, que nunca se habían preocupado por saber si yo tenía que comer, que nunca habían preguntado por mi salud, que nunca habían movido un dedo para ayudar en nada, ahora querían asegurarse de que su hijo no pagara renta del dinero que él ganaba, sino del dinero que ganaba mi hija. ¿Y Eduardo qué opina de esto?, pregunté, mirándolo directamente. Eduardo no pudo sostenerme la mirada. Bueno, yo pienso que tal vez sería justo contribuir algo. ¿Con el dinero de Alma? No, Ma Carmen, con mi dinero también. Eduardo, lo interrumpí. Tú ganas 15,000 pesos al mes en la aseguradora. Alma ahora gana 25,000 en el hotel. Si van a pagar renta, ¿por qué no pagan en proporción a lo que cada uno gana? Se hizo un silencio incómodo. Bueno, tartamudeó doña Esperanza, es que los hombres tienen más gastos. ¿Qué gastos tiene Eduardo que no tenga Alma? Pues, la gasolina de su carro, sus gastos personales. Alma también tiene carro. Alma también tiene gastos personales. Roberto se removió en su asiento, claramente molesto de que yo no estuviera aceptando su propuesta sin discutir. Mire, doña Carmen, no se haga la difícil. Sabemos que su hija ahora gana muy bien, y es justo que contribuya más a los gastos de la casa. Mi hija ya contribuye a los gastos de la casa, siempre lo ha hecho, pero ahora puede contribuir más, insistió Patricia. Alma, que había estado callada durante toda la conversación, finalmente habló. ¿Saben qué? Tienen razón, sí podemos contribuir más. Mi corazón se hundió. Pensé que Alma había vuelto a caer en la trampa de querer quedar bien con la familia de Eduardo. Podemos contribuir pagando una renta justa de acuerdo a nuestros ingresos, continuó Alma, en un departamento propio. La cara de doña Esperanza cambió inmediatamente. ¿Cómo que en un departamento propio? Eduardo y yo ya estuvimos viendo departamentos. Con lo que ganamos los dos podemos rentar un lugar muy bonito en Providencia. Pero aquí van a estar más cómodos, balbuceó Patricia. La casa es más grande. Y más barata, agregó Roberto sin disimular. Ahí fue cuando entendí completamente lo que estaba pasando. La familia de Eduardo no quería que él pagara renta aquí porque sabían que en cualquier otro lado iba a ser mucho más cara. Querían que mi hija subsidiara la vida de su hijo. Me levanté de la silla y caminé hacia el altar del Sagrado Corazón que tengo en el rincón de la sala. Prendí la veladora que enciendo todas las noches y me persigné. Señor, dije en voz alta, para que todos me escucharan, dame sabiduría para hablar con la verdad y caridad cristiana. Me volteé hacia la familia de Eduardo. Doña Esperanza. Patricia, Roberto. Empecé con la voz firme pero tranquila. Durante 2 años, su hijo ha vivido en mi casa sin pagar un peso de renta. Ha comido mi comida. Ha usado mi luz, mi agua, mi gas. Yo he lavado su ropa. He limpiado sus platos. He barrido lo que él ensucia. Doña Esperanza trató de interrumpir, pero levanté la mano. No he terminado. Durante esos 2 años, ustedes nunca vinieron a visitarlo. Nunca preguntaron si yo necesitaba ayuda. Nunca trajeron ni una bolsa de mandado. Pero ahora que mi hija tiene un buen trabajo, vienen a pedirme que subsidie la vida de su hijo con el dinero de ella. Usted está exagerando, murmuró Roberto. ¿Exagerando? ¿Cuánto gasta Eduardo en cerveza a la semana? ¿Cuánto gasta en gasolina paseando con sus amigos? ¿Cuánto gasta en ropa que no necesita? Pero quieren que mi hija pague para que él pueda seguir viviendo cómodamente sin responsabilidades. Eduardo finalmente encontró el valor para hablar. Ma, Carmen, yo sí ayudo en la casa. ¿Ayudas? Eduardo, dime una sola vez que hayas lavado un plato sin que te lo pidieran. Una sola vez que hayas barrido sin que te lo suplicaran. Una sola vez que hayas preguntado si necesitaba algo del mandado. Silencio. Total. Los perdono, continué, citando las palabras de Jesús, porque no saben lo que hacen. Pero no voy a permitir que sigan abusando de la bondad de mi hija ni de la mía. Doña Esperanza se paró del sillón, furiosa. ¿Cómo se atreve a hablarnos así? Nosotros venimos aquí con buenas intenciones. Sus buenas intenciones son aprovecharse de mi hija para que su hijo viva gratis. Usted es una ingrata. Eduardo le ha dado compañía a Alma, la ha acompañado. ¿Acompañado? Doña Esperanza, su hijo ha vivido aquí como rey mantenido por 2 mujeres trabajadoras. Eso no es acompañar.
eso es ser mantenido. Patricia se levantó también, roja de coraje. No vamos a permitir que le hable así a nuestra familia. En su casa pueden no permitirlo. En mi casa, yo digo las verdades que se tienen que decir. Alma se acercó a mí y me tomó del brazo. Ma tiene razón, dijo, mirando directamente a Eduardo. Durante 2 años me dejé convencer de que era normal que viviéramos aquí sin pagar nada, que era normal que mi mamá nos atendiera como si fuéramos sus patrones, que era normal que tú no ayudaras con nada. Alma, empezó Eduardo. No, Eduardo, mi mamá tiene razón, y si quieres seguir conmigo, las cosas van a ser diferentes. Nos vamos a ir a vivir solos, vamos a pagar nuestros propios gastos, y vas a aprender a tratar a mi mamá con el respeto que se merece. Doña Esperanza agarró su bolsa y se dirigió hacia la puerta. Esto no se va a quedar así. Eduardo, vienes con nosotros. Eduardo me miró. Luego miró a Alma, luego a su familia. No, ma, me quedo con Alma. Entonces no vuelvas a buscarnos cuando las cosas se pongan difíciles. Y se fueron, azotando la puerta tan fuerte que hizo temblar las ventanas. Alma y Eduardo se quedaron parados en medio de la sala, procesando lo que acababa de pasar. Ma, me dijo Alma, gracias por defendernos. No los defendí a ustedes, mija. Me defendí a mí, y les enseñé que en esta casa el respeto no es negociable. Esa noche, mientras rezaba el rosario, le di gracias a Dios por haberme dado las palabras correctas, por haberme dado la fuerza para hablar con la verdad, y por haberme recordado que el amor verdadero a veces requiere poner límites firmes. 2 semanas después de la visita de la familia de Eduardo, algo extraordinario pasó en mi vida. Algo que jamás hubiera imaginado a los 69 años de edad. Alma y Eduardo encontraron un departamento precioso en la colonia americana, cerca de donde ella trabajaba. El día que se mudaron, yo los ayudé a empacar sus cosas. Pero, por primera vez en años, no sentí tristeza por verlos irse. Sentí alivio. Sentí paz. ¿Segura que va a estar bien sola, ma? Me preguntó Alma mientras metía sus libros en una caja. Mija, no voy a estar sola. Voy a estar conmigo. Eduardo, que había cambiado mucho desde el día de la confrontación con su familia, se acercó a mí con una cara que no le había visto antes. Doña Carmen, quiero pedirle perdón por todo, por haber sido tan mal educado, por haberla tratado como si fuera invisible, por haber abusado de su hospitalidad. Eduardo, lo importante no es lo que pasó, sino lo que vas a hacer de aquí en adelante. Le prometo que voy a cuidar bien a Alma, y que siempre la voy a respetar a usted como la madre que es. Por primera vez en 2 años le creí. Esa noche, cuando se fueron, me quedé parada en el centro de mi sala, viendo mi casa como si la viera por primera vez. Silenciosa, pero no vacía. Tranquila, pero no triste. Por fin mía otra vez. Fui a la cocina, puse agua a hervir y me preparé un café como a mí me gusta, cargadito y con una pizca de canela. Me senté en mi mesa, abrí mi Biblia en los Salmos y leí en voz alta. Este es el día que hizo el Señor. Regocijémonos y alegrémonos en él. Por primera vez en meses, esas palabras me llenaron de esperanza real. Al día siguiente, que era sábado, hice algo que no había hecho en años. Me levanté sin prisa. No tenía que preparar desayuno para nadie más. No tenía que lavar platos que otros habían ensuciado. No tenía que caminar de puntitas en mi propia casa para no molestar a nadie. Me bañé con calma. Me puse mi vestido de flores favorito y salí a caminar por el barrio. Pero esta vez no caminé con la cabeza agachada como una mujer que se disculpa por existir. Caminé con la frente en alto, saludando a los vecinos que me conocían desde hace años. Doña Lupita, de la tortillería, me gritó desde su puesto. «Oiga, doña Carmen, se ve usted muy contenta. Es que estoy aprendiendo a ser feliz otra. ¿Ves, doña Lupita? ¡Qué bueno! Ya era hora». En la tarde, cuando regresé de hacer mandado en el mercado, encontré una sorpresa en mi puerta. Era doña Socorro, una de las señoras de la iglesia que había conocido en misa, pero con la que nunca había entablado una conversación profunda. «Doña Carmen, ¿tiene un ratito para platicar?» «Claro, doña Socorro, pásele». Se sentó en mi sala y me miró con esos ojos sabios que tienen las mujeres que han vivido mucho. «Mire, no quiero ser metiche, pero las mujeres de la iglesia nos hemos dado cuenta de que usted ha estado muy sola últimamente. Y también nos hemos dado cuenta de que algo cambió en usted estas últimas semanas. ¿Cambió? Se ve más liviana, como si se hubiera quitado un peso de encima». Le conté todo. Le conté sobre los años de sentirme invisible,
sobre la falta de respeto en mi propia casa, sobre cómo había aprendido a poner límites, sobre el trabajo nuevo de Alma, sobre la confrontación con la familia de Eduardo. Doña Socorro me escuchó, sin juzgar, asintiendo con la cabeza como alguien que ha pasado por situaciones similares. ¿Sabe qué, doña Carmen? Creo que Dios la estaba preparando para algo nuevo. ¿Usted cree? Estoy segura. Mire, nosotras las señoras de la iglesia, tenemos un grupo de oración que se reúne los martes por la tarde en la casa de doña Rosario. También organizamos actividades para ayudar a las familias necesitadas del barrio. ¿Le gustaría acompañarnos? Había pasado tanto tiempo sintiéndome rechazada que me costó trabajo creer que alguien me estuviera invitando a formar parte de algo. ¿De verdad me quieren ahí? Doña Carmen, llevamos años viendo cómo usted viene sola a misa, cómo reza con tanta devoción, cómo siempre está dispuesta a ayudar cuando el padre Martínez pide voluntarios. Pero usted siempre se va rapidito después del servicio, como si no quisiera molestar a nadie. Es que pensé que ustedes ya tenían su grupo hecho. Nuestro grupo está hecho de mujeres que han necesitado a otras mujeres en momentos difíciles. Usted pertenece ahí. El martes siguiente, llegué a la casa de doña Rosario con mi rosario en la mano y el corazón un poco nervioso. Era una casa modesta pero acogedora, con plantas en el patio y el olor a café recién hecho flotando en el aire. Ahí estaban doña Socorro, doña Elena, doña Esperanza, no la mamá de Eduardo, otra señora con el mismo nombre, doña Leticia, y otras 3 señoras que conocía de vista pero nunca había tratado de cerca. Doña Carmen, qué gusto que haya venido. Me recibió doña Rosario con un abrazo caloroso. Nos sentamos en círculo en su sala, cada una con su rosario, y empezamos a rezar. Pero no era solo rezar mecánicamente. Cada una compartía sus intenciones, sus preocupaciones, sus agradecimientos. Cuando llegó mi turno, sentí que se me cerraba la garganta. Señor, dije con voz temblorosa, te doy gracias porque me enseñaste que el amor propio no es egoísmo. Te doy gracias porque me diste fuerzas para defenderme cuando pensé que era muy tarde para cambiar las cosas. Y te pido por todas las mujeres que se sienten invisibles en sus propias casas, para que encuentren el valor que tú me diste a mí. Cuando terminé, vi que varias de las señoras tenían lágrimas en los ojos. Amén, dijeron todas al unísono. Después de las oraciones, doña Elena me contó que ella había pasado por algo similar con su hijo mayor y su nuera. Doña Leticia me platicó que había tenido que poner límites con su hermana que siempre le pedía dinero prestado pero nunca se lo regresaba. Doña Socorro me dijo que había tardado 15 años en aprender a decir no sin sentirse culpable. ¿Sabe qué descubrí? Me dijo doña Rosario mientras nos servía café y galletas María. Que cuando una mujer aprende a respetarse a sí misma, les enseña a otros cómo tratarla. Y que Dios no nos pide que seamos mártires silenciosas, agregó doña Elena. Nos pide que seamos mujeres valientes que sepan defenderse con amor pero con firmeza. Por primera vez en años me sentí entendida. Me sentí parte de algo. Me sentí valiosa no por lo que hacía por otros, sino por quién era yo. Los martes se volvieron mi día favorito de la semana. En el grupo de oración no solo rezábamos, también organizábamos actividades para ayudar a familias del barrio que estaban pasando por momentos difíciles. Hacíamos colectas de ropa, preparábamos comida para enfermos, visitábamos a las señoras mayores que estaban solas. Un martes, doña Socorro trajo una propuesta diferente. Señoras, el padre Martínez me pidió que preguntáramos si alguna de nosotras estaría interesada en ayudar con los grupos de catecismo para adultos, especialmente para las mujeres que vienen los sábados. ¿Qué tipo de ayuda?, preguntó doña Elena. Ayudar a facilitar las discusiones, compartir testimonios de fe, acompañar a las mujeres que están pasando por crisis familiares. Mi corazón se aceleró. ¿Yo podría ayudar? Doña Carmen, usted sería perfecta para eso. Su testimonio de cómo Dios la ayudó a encontrar su valor propio podría inspirar a muchas mujeres. 2 semanas después, estaba sentada en un círculo con 8 mujeres de diferentes edades, compartiendo mi historia. Les conté sobre los años de sentirme invisible, sobre cómo aprendí a poner límites, sobre cómo la oración me dio fuerzas para cambiar lo que podía cambiar. Una señora joven de unos 30 años lloró cuando le conté sobre mi cumpleaños olvidado. Doña Carmen, yo me siento igual en mi casa. Mi esposo y mis hijos me tratan como si fuera la empleada doméstica. ¿Y qué ha hecho al respecto, mija? Nada. Tengo miedo de que se enojen conmigo. Mire, hijita, le dije, tomándole las manos. Dios no nos hizo para ser invisibles. Nos hizo para brillar con su luz. Y a veces, para brillar, tenemos que defendernos con amor pero con firmeza. Esa tarde, cuando regresé a mi casa después del grupo de catecismo,
Me senté en mi patio entre mis geranios que ya habían vuelto a florecer en su lugar original, bajo el sol. Abrí mi Biblia en Isaías 43:19. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Gracias, Señor, susurré, por hacerme nueva a los 69 años, por enseñarme que nunca es tarde para florecer. En ese momento sonó mi teléfono. Era Alma. Ma, ¿cómo estás? Muy bien, mija. Acabo de llegar del grupo de la iglesia. ¿Grupo de la iglesia? Le conté sobre las señoras, sobre el grupo de oración, sobre mi nueva responsabilidad ayudando con el catecismo. Ma, no puedo creer lo feliz que se oye su voz. Es que estoy aprendiendo que Dios tenía planes para mí que yo no conocía. ¿Sabe qué? Eduardo y yo queremos invitarla a cenar el domingo, para que conozca nuestro departamento. Me encantaría, mija. Esa noche, antes de dormir, me hinqué frente a mi altar del Sagrado Corazón y recé. Señor Jesús, gracias por no abandonarme en mi desierto. Gracias por enseñarme que el amor propio es también amor a ti, porque tú vives en mí. Gracias por darme una nueva familia en las hermanas de la fe. Y gracias por demostrarme que contigo nunca es tarde para empezar de nuevo. Por primera vez en años, me dormí sonriendo. 6 meses después, mientras escribo estas líneas en mi cocina, con el sol de la mañana entrando por la ventana y el aroma del café llenando el aire, me cuesta trabajo creer que soy la misma mujer que hace un año se sentía invisible en su propia casa. Hoy es martes, mi día favorito de la semana. En una hora más voy a caminar las 6 cuadras hasta la casa de Doña Rosario, para nuestro grupo de oración. Pero ya no voy con el paso cansado de una mujer que carga el peso del mundo en los hombros. Voy con la alegría de quien sabe que tiene un propósito, de quien sabe que es esperada y querida. Mi casa se siente diferente ahora, no más silenciosa que antes, pero el silencio ya no me oprime. Es el silencio de la paz, no de la soledad. Mis geranios volvieron a florecer en el patio, bajo el sol, donde siempre debieron estar. Cada mañana los riego y les hablo bajito, como siempre hice. Pero ahora mis palabras están llenas de esperanza. Buenos días, mis niñas, les digo. Hoy va a ser un día hermoso. Y lo es. Cada día lo es. Desde que aprendí que la felicidad no depende de que otros me valoren, sino de que yo me valore a mí misma como Dios me valora. Alma viene a visitarme todos los domingos. No por obligación, no por lástima, sino porque quiere estar aquí. Porque ahora nuestra relación está construida sobre respeto mutuo y no sobre necesidad o culpa. En su trabajo en el hotel le va mejor cada día. La han enviado 2 veces a conferencias internacionales, una a Madrid y otra a París, donde ha conocido gente importante y ha abierto puertas que jamás imaginó. Ma, me dijo el domingo pasado, mientras tomábamos café en el patio. ¿Se acuerda cuando era niña y me decía que el mundo era muy grande y que yo podía llegar tan lejos como quisiera? Claro que me acuerdo. Pensé que eran solo palabras bonitas que las mamás les dicen a sus hijos, pero ahora entiendo que usted lo decía en serio. Siempre lo dije en serio, mija. Y también entiendo que para llegar lejos, primero tenía que aprender a valorar de dónde vengo. Eduardo ha cambiado tanto que a veces me sorprende. Ahora me saluda cuando llega, me pregunta cómo estoy, y hasta me trajo un ramo de flores el Día de las Madres con una tarjeta que decía, para la mujer que me enseñó lo que significa el respeto. Bueno, es perfecto, pero es sincero, y eso es suficiente. El grupo de catecismo para mujeres ha crecido. Ahora somos 15 las que nos reunimos los sábados por la tarde en el salón parroquial. Mujeres de todas las edades que llegan cargando historias de dolor, de invisibilidad, de falta de amor propio. Yo les cuento mi historia, pero sobre todo las escucho, porque he aprendido que a veces lo que más necesitamos es que alguien nos vea realmente, que alguien nos confirme que nuestro dolor es válido y que nuestra vida tiene valor. La semana pasada llegó una señora de unos 50 años, María Luisa, con los ojos hinchados de tanto llorar. Doña Carmen, me dijo después de la sesión, mi familia me trata como si fuera un mueble, como si solo sirviera para limpiar, cocinar y callarme la boca. ¿Y qué quiere hacer al respecto? Le pregunté. No sé. Tengo miedo de que si digo algo, las cosas empeoren. Mija, las cosas ya están mal. No pueden empeorar si usted aprende a defenderse con amor. ¿Cómo se hace eso? Primero, recordando que Dios la hizo valiosa. Segundo, estableciendo límites claros pero con caridad cristiana. Y tercero, teniendo paciencia consigo misma, porque cambiar patrones de toda una vida toma tiempo.
Ayer me llamó para contarme que había hablado con su familia, que había puesto límites, y que aunque al principio se enojaron, ya están empezando a tratarla diferente. Funciona, doña Carmen. Funciona. Por supuesto que funciona, mija. Cuando una mujer sabe cuánto vale, les enseña a otros a valorarla. El padre Martínez me dijo el domingo pasado que mi testimonio ha inspirado a muchas mujeres de la parroquia, que he ayudado a varias a encontrar el valor para salir de relaciones abusivas, para poner límites con familiares manipuladores, para recordar que el amor de Dios no requiere que nos hagamos pequeñas. Doña Carmen, me dijo, usted está haciendo el trabajo de Dios. Padre, solo estoy compartiendo lo que Dios me enseñó cuando pensé que ya era muy tarde para aprender. Y es verdad. A los 69 años, Dios me enseñó que nunca es tarde para florecer, que nunca es tarde para recordar quiénes somos en sus ojos, que nunca es tarde para dejar de disculparnos por existir y empezar a agradecer por estar vivas. Mis días ahora están llenos. Los lunes limpio la casa, pero ya no es una carga, sino un ritual de amor propio. Los martes tengo mi grupo de oración. Los miércoles visito a Doña Esperanza, mi antigua patrona, que ahora es mi amiga. Los jueves ayudo en la cocina comunitaria de la parroquia. Los viernes leo y estudio la Biblia para preparar las sesiones del sábado. Los sábados dirijo el grupo de catecismo. Y los domingos, mi día de descanso, lo paso con alma o simplemente conmigo misma, disfrutando la paz que Dios me ha dado. Algunas noches, cuando estoy rezando el rosario antes de dormir, pienso en la mujer que era hace un año. La mujer que se disculpaba por respirar, que se hacía invisible para no molestar, que creía que su valor dependía de cuánto pudiera hacer por otros, sin recibir nada a cambio. Y le doy gracias a Dios por no haberme abandonado en esa oscuridad, por haberme enviado señales de que yo valía más de lo que creía, por haberme dado la fuerza para cambiar lo que podía cambiar y la sabiduría para entender que el amor propio no es egoísmo, sino reconocimiento de que soy templo del Espíritu Santo. Ahora, cuando me veo en el espejo de la cocina, veo a una mujer diferente. Sí, tengo arrugas. Sí, tengo canas. Sí, mis manos están marcadas por años de trabajo. Pero mis ojos brillan de nuevo. Mi sonrisa es genuina. Mi espalda está derecha porque ya no cargo el peso de la culpa que no me correspondía. Buenos días, Carmen, me digo al espejo cada mañana. Hoy vas a ser feliz porque Dios te hizo para ser feliz. Y es verdad. Dios me hizo para ser feliz. No perfecta, no sin problemas, pero sí feliz. Feliz de estar viva, feliz de tener propósito, feliz de saber qué importo. Esta tarde, cuando termine de escribir esta historia, voy a guardar estas páginas en mi cajón junto a mi Biblia. No porque me avergüence de lo que viví, sino porque quiero recordar el camino que recorrí para llegar hasta aquí, para recordar que Dios puede hacer cosas nuevas incluso cuando pensamos que ya es muy tarde. Y si algún día llega a mis manos, la historia de otra mujer que se siente invisible, que cree que ya no vale la pena luchar por su dignidad, que piensa que Dios se olvidó de ella, le voy a entregar estas páginas y le voy a decir, mija, esto me pasó a mí. Y si Dios pudo rescatarme a mí del hoyo donde me había metido, también puede rescatarte a ti. Porque para Dios no hay casos perdidos. Solo hay mujeres que han olvidado cuánto valen. Ahora te pregunto a ti que has escuchado esta historia. ¿Has vivido algo así? ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? ¿Cómo la fe los ayudó a salir adelante? Compárteme tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, dale like y compártela. Porque tal vez alguien más necesita escuchar que nunca es tarde para florecer, que nunca es tarde para recordar cuánto vale, que nunca es tarde para que Dios haga algo nuevo en su vida. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.